Buenas tardes, una vez más estamos con nuestro pequeño programa compartiendo la palabra de Dios. Como siempre hacemos, le vamos a hacer esta vez de pedirle ayuda, sabiduría a Dios para comprender su palabra y sobre todas las cosas ponerla por obra. Ahora vamos a mirar unos versos viendo a Dios, mirando a Dios, el amor, el cariño que tiene Dios por la humanidad, el aprecio que tiene ese ser por cada persona, y muchas veces me imagino, creo que no sabemos valorar lo que hace y lo que ha hecho Dios por nosotros. Y para comenzar vamos a estudiar en Génesis el capítulo 4, el verso 8. Vamos a hablar de este primer hombre que fue el primer homicida, el primer asesino que fue Caín. Y todos, la gran mayoría, conocemos la historia, sabemos que Caín tenía un hermano que era justo. Y este hermano sintió envidia y por la envidia mató a su hermano. Y sobre eso vamos a estudiar qué dice Dios sobre estas actitudes que tenemos. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Esto fue algo premeditado, esto fue planeado, lo invitó a salir al campo para matarlo. Y vamos a estudiar el verso 13 al 15. ¿Qué hizo Dios? ¿Cómo miró Dios esta actitud? Y dice el verso 13: y dijo Caín a Jehová: grande es mi castigo para ser soportado. Reconoció que era muy malo lo que ha hecho él, de matar a su hermano por la envidia. Y dice: grande es mi castigo para ser soportado. Y miremos lo que le dice a Dios Caín en el verso 14. He aquí que me echas hoy delante de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Eso le planteó Caín a Dios. Le dijo: me echas, me despides de la tierra, y cualquiera que me halle o me encuentre me va a matar. ¿Por qué? Porque él ya mataba a su hermano Abel. Ahora vamos a ver el verso 15. ¿Qué dice Dios? ¿Qué le respondió Dios a Caín? Y le respondió Jehová: ciertamente cualquiera que matare a Caín, 7 veces será castigado o vengado de parte de Dios. Miren lo que hizo Dios con este hombre, aunque fue un asesino. Le dijo que cualquiera que matare a Caín 7 veces será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que le hallara. Miren lo que hizo Dios con Caín. A pesar de que Caín pasó a ser un homicida, le puso una señal de protección para que la persona que encuentre a Caín no lo matara. Y sobre esto vamos a ver lo que es Dios, este ser tan especial, tan grande, tan poderoso. Aunque este Caín mató a su hermano, aún así Dios puso una señal de protección. Y dice que iba a ser 7 veces castigado o vengado de parte de Dios
la persona o el hombre que matara a Caín. Ahora vamos a ver por qué. ¿Por qué hizo esto Dios? ¿Por qué le puso esa señal de protección? Y vamos a mirar Isaías 1, el verso 15 y 16. Acá Dios le habla al pueblo de Israel por intermedio del profeta Isaías. Y dice el verso 15: Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Mire lo que le dice Dios al pueblo de Israel. Cuando extiendas vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis la oración, yo no oiré. ¿Por qué le decía esto Dios? Llenas están de sangre vuestras manos. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué tenía o qué hacía Israel que tenían sangre en sus manos? Así como Caín mató a su hermano, así también los israelitas tenían sangre de personas que mataban también. Ahora, ¿qué hacía o qué hace Dios con estas personas, con una persona homicida? Vamos a ver el verso 16. Esto que Dios le pidió al pueblo de Israel, también este pedido es para todos nosotros, para cualquier persona de las naciones. Y dice: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Ese es un pedido de Dios para el pueblo de Israel y también para nosotros. ¿Qué más dice el verso 16? Dejad de hacer lo malo. El pedido de Dios tanto para el pueblo de Israel como también para nosotros, ¿cuál es el consejo? Que dejemos de hacer lo malo. Y acá le estaba diciendo a personas que tenían sangre en sus manos, personas que eran también homicidas, asesinos. Y nos vamos a saltar al verso 18, y en esto quiero que meditemos, pensemos. A pesar de que los seres humanos somos tan malos, miremos el pensamiento o la actitud de Dios sobre nosotros, siendo malos. Y miren el pedido que le hace Dios al ser humano, el verso 18. Venid luego. Miren, nos llama a Dios, pero dice que vayamos luego o rápido. ¿Qué más dice? Dice Jehová, y estemos a cuenta. ¿Qué es lo que le debemos a Dios? Obediencia. Eso es lo que nos reclama y nos pide Dios. Obediencia. ¿Y qué más dice? Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. ¿Quién emblanquece los pecados? Dios, porque los perdona. Como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ese es un pedido y una oferta de Dios. Dice que aunque vuestros pecados sean rojos, los más graves, Dios nos perdona. Pero ¿qué quiere Dios de cada persona, de cada pecador? De que reconozcamos que lo que estamos haciendo está mal y nos arrepintamos de eso y Dios nos perdona. Aunque somos personas malas, aunque seamos homicidas, ladrones, aún así Dios nos quiere. ¿Y qué más dice el verso 19? Si queréis y obedecéis, comeréis del bien de la tierra. Por eso que una persona se tiene que arrepentir para recibir el perdón de Dios, pero tiene que querer. También eso es voluntario. ¿Qué más dice el verso 20? Si rehusáis y sois rebeldes,
seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Por eso Dios nos enseña, nos aconseja que no conviene que sigamos siendo rebeldes a los dichos, a los mandamientos de Dios. No conviene que la persona siga en un estado de rebeldía, de porfía. Y vamos a estudiar el capítulo 9 de Mateo. Vamos a estudiar del verso 9 al 13. Miremos el trabajo del Señor Jesús en Israel. ¿Cuál era el trabajo del Señor Jesús? ¿A qué lo envió Dios al Señor Jesús? Y dice, pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo, que estaba sentado en la oficina de los tributos públicos, y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Este Mateo, y dice el verso 10, y aconteció que estando él sentado a la mesa en la casa, he aquí que muchos publicanos y pecadores que habían venido se sentaron a la mesa con Jesús y sus discípulos. Este trabajo realizaba Jesús. Buscaba a las personas, a los publicanos y a los pecadores. ¿Para qué? ¿Qué es lo que realizaba el Señor Jesús con los hombres y mujeres que estaban en pecado? Dice el verso 11. Cuando vieron esto los fariseos, dijeron a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y pecadores? Ahora, ¿quién eran estos fariseos? Eran personas que eran doctores o licenciados en la ley de Dios. Eran como abogados en los mandamientos de Dios. Y señalaban y criticaban a Jesús porque le dedicaba tiempo a los pecadores. ¿Y qué más hacía Jesús? Y compartía el alimento. El Señor Jesús comía y cenaba con los pecadores. Ahora vamos a ver qué respuesta le dio el Señor Jesús a los fariseos. Dice el verso 12. Al oír esto Jesús les dijo, los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Miren lo que le respondió Jesús a esas personas que le criticaban a él porque se relacionaba o convivía con los pecadores. Los sanos, les dijo, no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. Vamos a estudiar el verso 13. Acá le dio un trabajo, una tarea el Señor Jesús a esos fariseos que lo criticaban. Y dice, id pues y aprended lo que significa. Acá le da una tarea y le dice que aprendan lo que significa lo que Él les dijo. Misericordia quiero y no sacrificios. Misericordia ¿para quién? Para las personas que están en pecado. ¿Y qué es tener misericordia? Sentir lástima, compasión con esas personas que están en desobediencia ante Dios. Por eso les dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia para los que están en pecado. ¿Y qué más dice el Señor Jesús? Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores al arrepentimiento. Miren, para esta tarea, este trabajo vino a realizar el Señor Jesús. A eso lo mandó Dios. A que busquen a las personas que están en pecado para que se arrepientan.
Por eso dice el Señor Jesús, no vine a llamar a los justos, sino a los pecadores al arrepentimiento. Para que miremos y meditemos el amor, el aprecio que tiene Dios para con cada ser humano, incluso para las personas que estamos en pecado, para los que estamos en desobediencia ante Dios. Porque el Señor Jesús vino por voluntad de Dios, y a eso lo envió Dios, a que visite y trabaje a los pecadores para que se arrepientan. Esa es la voluntad de Dios. Y ahora vamos a mirar una vez más el profeta Isaías, el capítulo 55 de Isaías, y vamos a estudiar el verso 6 al 8. Miremos lo que es Dios, el amor, el cariño que tiene Dios para con la humanidad entera. ¿Cuánto vale una persona para Dios? Y dice el verso 6, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. ¿Qué más dice? Llamadle en tanto que está cercano. Ese es un pedido del mismo Dios para con nosotros. Que busquemos a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Mientras tengamos vida, tenemos esperanza. Por eso que este trabajo de buscar a Dios hay que hacerlo en vida, porque una vez que nos morimos se nos termina la oportunidad de buscar a Dios. Ahora, ¿a quién llama Dios? Dice el verso 7. Deje el impío su camino. Llama al impío, a esas personas que no tienen piedad. Y el hombre inicuo, sus pensamientos. ¿Y qué es una persona inicua? Una persona malvada. ¿Y qué le dice Dios a estas personas? Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá compasión de él, y a nuestro Dios, el cual será amplio en perdonar. Estas son cualidades o virtudes de Dios. Es un ser muy amplio en perdonar. Quiere decir que una persona puede tener muchísimos pecados, miles de pecados, pero si se arrepiente, Dios lo perdona. Y vamos a estudiar el verso 8, que también nos sirve para que tengamos en cuenta el verso 8. ¿Qué dice Dios? Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos. Tengamos en cuenta que lo que piensa Dios no es como lo que piensa el hombre. Por eso nos resalta, mis pensamientos no son como vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice Jehová. Porque si uno ve a una persona impía o a un malvado, no lo quiere ni ver. En cambio, Dios lo llama al arrepentimiento, al mejoramiento de cada persona. El cariño, el aprecio de Dios, aún con las personas más malas que somos. Qué grande que es la misericordia, el amor de Dios para con la humanidad. Y ahora vamos a mirar Primera de Timoteo, el capítulo 1, el verso 9. Sabemos que en el corazón del ser humano hay una ley que ha puesto Dios en la humanidad, y dice el verso 9, conociendo esto, que la ley no fue puesta para el justo,
La ley no fue puesta para el justo. Por eso que todo ser humano, hasta los niños, saben lo que es bueno y lo que es malo. Todos sabemos. ¿Y dónde está esa sabiduría? En el corazón de cada persona. Y acá nos dice que la ley que Dios nos dio en nuestro corazón no fue para el justo, sino para los transgresores y rebeldes. Para eso es la ley de Dios, para los transgresores, para las personas que no respetamos los mandamientos de Dios y somos rebeldes. ¿Y qué más dice? Para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Ahora miremos para quién más es la ley de Dios. Para los parricidas. ¿Y qué es un parricida? Una persona que mata a su padre. ¿Y qué más dice el verso? Y matricidas. ¿Y qué es un matricida? Un hombre o una mujer que mata a su madre. ¿Y para quién más? Y para los homicidas. Para eso nos dio su ley Dios. Porque la ley dice, no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. Y todos sabemos en nuestro corazón, todos conocemos la ley de Dios. Porque la ley de Dios está en los corazones del ser humano desde Adán y de Eva en adelante. Por eso que hasta los niños sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Y nos vamos a saltar al verso 15. Miremos el aprecio, el valor que tiene Dios por cada persona, aunque somos pecadores, transgresores. Y nos dice el verso 15, es palabra fiel y digna de toda aceptación. Esto, cada ser humano tendríamos que aceptar esto que nos dice Dios por intermedio de su palabra santa. Y nos dice palabra fiel y digna de toda aceptación. ¿Qué más dice el verso? Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar ¿a quién? A los pecadores. Ese fue el trabajo que le encomendó Dios a Jesús, que venga a salvar a los pecadores. Por eso que el Señor Jesús comía, cenaba, se relacionaba con los hombres y las mujeres que estaban en pecado. Eso es el amor, el valor de Dios para con la humanidad. Dice, Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Quién dijo esto? El apóstol Pablo, porque él era perseguidor de la iglesia. Dice que los encarcelaba a los cristianos. Y cuando mataron al diácono Esteban, dice que él dio el voto para que matasen también a Esteban. Por eso que él reconoce que entre los pecadores, él era el primero, porque era perseguidor de la iglesia de Dios. Versos muy lindo para reflexión de cada uno de nosotros. Ahora dice que la ley es para los parricidas, para los matricidas y también para ¿quién más? Para los homicidas, para cualquier persona que le quita la vida a otro. Ahora, ¿en qué lugar se encuentran esas personas? Lo más común. ¿Dónde encontramos a un asesino, a un homicida, a una persona que mató al papá o que mató a su mamá? Miremos que Dios pensó en todo, por eso que toda la palabra de Dios es de suma importancia.
No podemos desmerecer ningún verso bíblico que hay en la Santa Biblia. Ahora vamos a mirar en el libro de Lucas. Vamos a estudiar Lucas 23, el verso 41 al verso 43. Esto es porque dice que cuando crucificaron al Señor Jesús también habían dos malhechores crucificados con él, o dos ladrones. Y sabemos que uno se burlaba de Jesús y le decía que si eras el rey de los judíos, ¿por qué no te salvas a ti mismo y a nosotros? Y vamos a estudiar el verso 41. Uno de los malhechores decía esto: nosotros, a la verdad, justamente porque estamos recibiendo lo que merecieron nuestros hechos. Pero hablando del Señor Jesús, no ha hecho nada impropio. El verso 42. Y decía a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Miren, este malhechor, a minutos, a horas de su muerte, echó mano a Jesús y le pedía que se acordara de él cuando venga en su reino. Y el Señor Jesús también, a minutos, a horas de morir, salvando pecadores que estaban en la cruz con él. ¿Y qué le respondió Jesús? Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Qué bueno que este malhechor echó mano a Dios. Y miren, el Señor Jesús, a minutos de su muerte, salvando a los pecadores que se arrepienten. Vemos el amor de Dios, el amor del Señor Jesús para con los pecadores. Y vamos a estudiar el capítulo 5 de Romano. Y vamos a estudiar el verso 6. Dice: porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo, murió ¿por quién? Por los impíos. El Señor Jesús murió por los pecadores y también impíos, personas sin piedad para con los demás. Y vamos a ver el verso 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Siendo personas malas, pecadores, transgresores a los mandamientos de Dios, aún así Dios y el Señor Jesús nos aman. Ahora, hoy mirábamos y decíamos, ¿en qué lugar están, vamos a decir así, los parricidas? Una persona que mata al papá, el matricida, el que mata a la mamá, el homicida, que mata a cualquier persona. A mi forma de ver, el ser homicida, el quitarle la vida, es uno de los pecados más graves que comete un ser humano. El privarle la vida que Dios le da a un ser humano, el quitarle la vida. Pero aún así Dios ama, el Señor Jesús aman a los transgresores, a los homicidas. ¿Y cuál es el deseo de Dios y del Señor Jesús? El arrepentimiento de cada uno de nosotros. Y vamos a ver dónde están esas personas, por lo común, por lo general. ¿Dónde está el homicida? Y vamos a estudiar Mateos
el capítulo 25 y vamos a leer el verso 34. Sabemos que va a venir el día en que el Señor Jesús va a tener que juzgar a todas las personas del mundo. Y acá vemos la respuesta porque dice que unos van a ir a la derecha del Señor Jesús y otros a la izquierda. Y vamos a ver el beneficio que tienen los que van a la derecha. El verso 34 dice: entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Qué dicha, qué felicidad van a tener esas personas que van a ir a la derecha del Señor Jesús cuando juzgue a las personas. Pero vamos a ver que estos que están a la derecha realizaron trabajos en sus vidas. Y estos trabajos que realizaron estos que van a ir a la derecha también es enseñanza para nosotros. Y nos vamos a saltar al verso 36. Estuve desnudo y me cubriste. Ese es un trabajo que hay que realizar también. Enfermo y me visitasteis. Ese es otro trabajo, otra tarea que tenemos que realizar. Cuando sabemos que hay alguien enfermo, hay que visitarlo. ¿Para qué? Para ayudarle en cualquier cosa que necesite el enfermo. ¿Y qué más dice? En la cárcel y viniste a mí. Esto también es un trabajo que hay que realizar. ¿A dónde estaba? En la cárcel y viniste a mí. Ahora preguntémonos, ¿hemos ido alguna vez a visitar a algún preso? ¿Alguna persona que está privada de la libertad? Me imagino qué triste, qué lamentable debe ser para cualquier persona tener un familiar preso en la cárcel, privado de la libertad. Pero también debe ser muy triste, muy lamentable que esa persona que está privada de la libertad no tenga visita, que nadie lo visite. Porque puede pasar que ni aún su familia lo visita, porque está en la cárcel. Vemos el aprecio, el cariño, el amor de Dios y del Señor Jesús aún para los pecadores, para los malhechores, para las personas injustas, el aprecio, el valor y el amor de Dios para con todos, aún por los más malos. Y vamos a estudiar la última cita bíblica. En Lucas 15 vamos a estudiar. Y vamos a estudiar del verso 1 al 7 y ya vamos a terminar esta reflexión de la palabra de Dios. Acá vamos a ver una vez más el trabajo que realizaba el Señor Jesús mientras estaba en Israel. Y dice: se acercaban a Jesús todos los cobradores de impuestos y pecadores para oírle. Lo especial, el Señor Jesús trabajaba con esas personas que estaban en pecado ante Dios. A esas personas buscaba y le enseñaba la palabra de Dios el Señor Jesús. Y dice el verso 2, y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo: este recibe a los pecadores y come con ellos. Lo criticaban al Señor Jesús porque se relacionaba con los pecadores.
El verso 3. Entonces él le refirió esta parábola diciendo, miren la enseñanza que le da el Señor Jesús a los fariseos y a los escribas. Esto también es para nosotros, esta enseñanza. Dice el verso 4, ¿qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que perdió hasta encontrarla? Miren qué ejemplo. ¿Qué persona o qué hombre que teniendo 100 ovejas no deja las 99 y va tras la que está perdida? Esa oveja representa una persona perdida, alejada de Dios. El verso 5. Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, alegre porque encontró esa oveja perdida, esa oveja descarriada ante Dios. ¿Y qué más dice el verso 6? Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se me había perdido. Miren, era tanta la alegría que sentía este pastor, que llamaba a sus vecinos y amigos para compartir la alegría por esa oveja que se le había perdido o se le había descarriado. Y esa oveja perdida es una persona que está alejada de Dios y capaz en transgresión, lejos de Dios. Esa también es una tarea que deberíamos realizar todos, comenzando por nuestra familia. ¿Y qué más dice el verso 7? Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan el arrepentimiento. Es decir, esos 99 ya se arrepintieron. ¿A quién hay que buscar? A la oveja descarriada, a la perdida, a la que está lejos de Dios. Para que veamos, reflexionemos el amor de Dios para con cada persona. El amor del Señor Jesús vino a enseñarle a trabajar con los pecadores y también murió por los pecadores, porque eso fue voluntad de Dios, el amor de Dios para con toda la humanidad, aún por los más malos. Nuestro deseo es que Dios les bendiga y nos volvemos a juntar en cualquier otro momento.